Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y más allá. Vamos a sumergirnos en un momento que sin duda tomó a todos por sorpresa. Hoy hablaremos de un incidente que involucró a nuestra querida Anne Derzel, y más específicamente sobre un pequeño percance con su vestuario que inesperadamente provocó una reacción de Kerem Bürsin que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas dos estrellas, y este evento ha generado mucha curiosidad. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse justo ahora. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre traemos el contenido más jugoso y emocionante del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, una alfombra roja, flashes por todas partes, las cámaras capturando cada momento, y de repente, algo inesperado sucede. Eso es precisamente lo que pasó con Anne Derzel. Estaba deslumbrante como siempre, luciendo un vestido que, sin duda, era una obra de arte. Los detalles, la tela, el diseño, todo apuntaba a ser uno de los looks más memorables de la noche. Sin embargo, la moda, a veces, tiene sus propios planes, ¿verdad? Y en esta ocasión, el vestido de Anne decidió jugarle una mala pasada en uno de los momentos más cruciales. Estamos hablando de un desgarro. Sí, así como lo escuchan. Un pequeño, pero visible, desgarro en una parte bastante sensible del atuendo. En ese instante la atención de todos se centró en ella. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría? Pero la verdadera sorpresa, y el corazón de esta historia que vamos a desgranar hoy, no fue tanto el incidente en sí, sino la reacción inmediata de Kerem Bürsin. Ahora, muchos de ustedes conocen la historia de Anne y Kerem. Han sido una pareja que ha capturado la atención del público, y aunque su relación haya tomado caminos diferentes, la conexión y el respeto mutuo que siempre han demostrado son innegables. Y es en este contexto donde la reacción de Kerem se vuelve aún más interesante. Cuando se dio cuenta de lo sucedido, en lugar de mostrar indiferencia o, peor aún, alguna actitud negativa, su respuesta fue, bueno, completamente inesperada y digna de admiración. No se trata de un drama exagerado, ni de un incidente que se magnifique más de lo necesario. Se trata de la humanidad y la caballerosidad que Kerem demostró en ese momento. La alfombra roja, ese escenario de glamour y expectativas, es también un campo de pruebas para la compostura y la elegancia. Los eventos de esta magnitud son meticulosamente planeados, cada detalle cuidado hasta la perfección, desde la iluminación hasta los atuendos de las estrellas que desfilan ante los ojos del mundo. En este contexto, un imprevisto, por mínimo que sea, puede convertirse en el centro de atención. Y eso es exactamente lo que ocurrió con la reconocida actriz turca Anne Derzel. Conocida por su carisma y su impecable sentido de la moda, Anne deslumbraba en una reciente gala, ataviada con un diseño que evocaba la sofisticación y el arte. El vestido, una pieza que destacaba por su exquisita confección y su audaz silueta, prometía ser uno de los puntos álgidos de la noche en términos de estilo. Sin embargo, la moda, en su impredecible naturaleza, decidió añadir un giro inesperado a la velada. Mientras Anne posaba para los fotógrafos, interactuaba con admiradores y se movía con la gracia que la caracteriza, un pequeño, pero crucial, incidente tuvo lugar. El delicado tejido de su vestido cedió en un punto estratégico, creando un desgarro que, aunque sutil para el ojo menos atento, era innegable y, en el contexto de una alfombra roja, potencialmente embarazoso. De repente el foco se desplazó de la belleza del diseño al dilema de la situación. Las cámaras, siempre persiguiendo el momento decisivo, se detuvieron, capturando la expresión de Anne y la tensión del instante. En el aire flotaba la pregunta tácita, ¿cómo manejaría la actriz este inesperado contratiempo? Pero lo verdaderamente impactante de esta historia, el verdadero giro de los acontecimientos que ha mantenido a todos comentando, no fue el desgarro en sí, sino la reacción de Kerem Bürsin, su expareja y CEO protagonista en una de las series más queridas de Turquía, Güneşinkler y posteriormente en Senkalkap, cuyo romance en pantalla y fuera de ella cautivó a millones. La conexión entre Anne y Kerem ha sido un tema recurrente en los medios, y aunque su relación sentimental concluyó, la admiración y el respeto mutuo parecen haber perdurado, como demostró este reciente suceso. En un universo mediático donde a menudo se espera rivalidad y drama entre celebridades, especialmente entre exparejas, la respuesta de Kerem fue un soplo de aire fresco. Lejos de ignorar la situación, de disfrutar secretamente del incombe.
Ni ente ajeno o demostrarse incómodo, Kerem Bürsin actuó con una caballerosidad que resonó profundamente. Su acercamiento no fue una muestra de curiosidad morbosa ni de lástima, sino una demostración de empatía y solidaridad genuinas. Observadores atentos relatan que al percatarse del percance, Kerem se movió con una discreción admirable. Se aproximó a Ande no con la intención de acaparar las cámaras, sino de ofrecer un apoyo silencioso. Inclinándose ligeramente susurró palabras de consuelo y tranquilidad al oído de Ande, transmitiendo un mensaje de calma en medio del torbellino de flashes y miradas. Su lenguaje corporal hablaba de protección, de un deseo de resguardar a Ande de la atención intensificada que el incidente había generado. Fue un gesto de compañerismo en su forma más pura. Y entonces vino la acción. Con una rapidez y una eficacia que sorprendieron a los presentes, Kerem procedió a resolver el problema. Los detalles exactos de su intervención son objeto de debate y especulación, ya que todo ocurrió con una agilidad que buscaba la discreción. Se rumorea que pudo haber utilizado un imperdible de seguridad, un clip, o incluso algún objeto personal que llevaba consigo. Lo crucial aquí no es tanto el material que utilizó, sino la intencionalidad detrás del acto. Fue un acto altruista, destinado a mitigar la incomodidad de Ande y permitirle continuar con la noche con dignidad. No buscaba protagonismo ni titulares para sí mismo, su único objetivo era ayudar. La expresión en el rostro de Kerem en esos momentos fue particularmente reveladora. No había rastro de sorpresa o de aprovechamiento de la situación. En cambio, se observaba una determinación tranquila y una profunda comprensión. Era como si estuviera diciendo, estamos juntos en esto, vamos a resolverlo. Y cuando Ande, aliviada y agradecida por su intervención, le dedicó una mirada cargada de emoción, Kerem respondió con una sonrisa. No una sonrisa forzada, sino una sonrisa genuina, una que transmitía un vínculo duradero, un afecto que, aunque ya no sea romántico, se manifiesta en el respeto y el cuidado mutuo. Este incidente y la respuesta de Kerem se propagaron rápidamente a través de las redes sociales, generando una oleada de admiración. Los fanáticos de ambos y muchos otros seguidores del mundo del espectáculo elogiaron la madurez y la clase demostradas por Kerem. Los comentarios se multiplicaron, calificando su acción como un acto de verdadera caballerosidad, un ejemplo de cómo el respeto puede prevalecer incluso después de la terminación de una relación. Se destacaba la empatía y la decencia humana por encima de cualquier posible dramatismo. Es fundamental comprender la presión que una figura pública como Ande Erçel enfrenta constantemente. Cada aparición, cada elección de vestuario, cada gesto, es analizado y juzgado. Un error de vestuario, algo que podría ocurrirle a cualquiera, se magnifica exponencialmente bajo el escrutinio público. En tales momentos de vulnerabilidad, la reacción de quienes nos rodean puede tener un impacto profundo. Y en este caso, la respuesta de Kerem Bürsin fue un bálsamo, un recordatorio de que la bondad y el apoyo pueden surgir de donde menos se espera. Los fotógrafos, maestros en capturar la esencia de cada momento, inmortalizaron la escena. Las imágenes, aunque a menudo discretas, cuentan una narrativa poderosa. Muestran a Kerem en una postura de ayuda, su interacción con Ande y la posterior recuperación de ella, que continuó deslumbrando con una sonrisa. Es una prueba de la resiliencia de Ande y sobre todo, de la nobleza de carácter de Kerem. Este suceso, lejos de generar controversia, ha construido una narrativa de respeto mutuo y compañerismo, un testimonio de que las relaciones, incluso las que han evolucionado, pueden mantener una base sólida de afecto y consideración. La repercusión de este evento en las plataformas digitales fue inmediata y abrumadora. Los seguidores de Ande y Kerem se volcaron en comentarios de elogio. Kerem siempre será el caballero que esperamos, escribían algunos, mientras que otros enfatizaban la importancia de la amistad y el apoyo incondicional. Fue un recordatorio palpable de que a pesar de las cámaras y los titulares, estas figuras públicas son seres humanos con sus propias experiencias y sus propias formas de gestionar la adversidad. Los analistas de moda, siempre atentos a las tendencias y los imprevistos del mundo de la alta costura, también aportaron su perspectiva. Si bien lamentaron el percance de un atuendo tan espectacular, la mayoría se centró en la historia más amplia, la de cómo un incidente inesperado puede ser un punto de inflexión, y cómo la respuesta de los involucrados puede definir la narrativa. En este caso, la narrativa fue de empatía, apoyo y dignidad. Podríamos incluso teorizar sobre la psicología detrás de la reacción de Kerem. Quizás sea el reflejo de una educación sólida, de valores profundamente arraigados.
O quizás sea ese. Implemente la demostración de que a pesar de las diferencias y el paso del tiempo, las experiencias compartidas forjan vínculos que trascienden las convenciones. Su acción no fue la de un exnovio celoso o resentido, sino la de un ser humano consciente de la importancia de proteger la dignidad de otra persona, especialmente de alguien con quien compartió una parte significativa de su vida. Este incidente, en última instancia, nos enseña algo valioso sobre la naturaleza humana y las relaciones. Nos muestra que es posible mantener el respeto y la consideración incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Es un ejemplo inspirador de cómo se pueden manejar las transiciones en la vida con gracia y madurez. En un mundo que a menudo glorifica el conflicto, Kerem Bürsin optó por la empatía, y Hande Erçel por la resiliencia y la profesionalidad. Juntos crearon un momento que, lejos de ser embarazoso, se convirtió en una demostración de clase y carácter. En resumen, lo que analizamos hoy es la compleja y fascinante interacción entre la fama, la moda y las relaciones humanas. Un pequeño desgarro en el vestido de Hande Erçel se convirtió en el catalizador de una demostración de caballerosidad por parte de Kerem Bürsin. Su reacción inmediata, discreta y solidaria, no solo ayudó a Hande a superar un momento incómodo, sino que también envió un poderoso mensaje sobre la importancia del respeto, la empatía y el compañerismo, incluso en las circunstancias más inesperadas. La repercusión positiva en las redes sociales y el aprecio generalizado por su gesto subrayan que en la esfera pública, las acciones que reflejan decencia humana a menudo resuenan más que cualquier drama. Ha sido realmente fascinante analizar este momento, ¿verdad? Creo que nos enseña mucho sobre cómo las personas, incluso bajo el intenso escrutinio de los medios, pueden elegir la empatía y el respeto. Hande, con su profesionalismo, y Kerem, con su gesto genuino, nos regalaron una lección de cómo manejar los imprevistos con gracia. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que este tipo de gestos son importantes? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportes y siempre los tengo muy en cuenta. Y si les ha gustado este contenido, si lo encontraron interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Únanse a nosotros para más historias fascinantes, análisis del mundo del espectáculo y todo lo que aman de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.